Buenos días, queridos televidentes. Una nueva oportunidad en este nuevo día de poder estar aquí en cabina de WC Canal 15 y desde este lugar de transmisión pues les enviamos nuestro saludo deseando que hayan iniciado este día con nuevas fuerzas, motivados y bajo la dirección de Dios, pues emprender las labores programadas para este día. Deseando que Dios siga guardando a todos, Dios siga proveyendo a todos y gracias damos entonces a Dios porque nos da, como dijimos, esta nueva oportunidad para poder llevarles a ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Mensaje de la palabra de Dios, lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Recordemos que la Biblia es nuestra guía, es lámpara a nuestros pies, dice el poeta, el salmista, y en fin, mucho bien nos hace. Así que agradecemos también a cada uno de ustedes por brindarnos parte de su tiempo en este día para sintonizar ese programa y deseamos que juntos podamos aprender de la Biblia, que juntos podamos ser edificados, bendecidos y que la palabra del Señor pues siga haciendo la obra para la cual Dios la ha enviado, siga haciendo la obra que Dios quiere que haga en cada corazón de todo hombre, de toda mujer. Así que hermanos, nuestro saludo para ustedes, amigos queridos, de igual manera nuestro fraternal saludo a cada uno de ustedes. Gracias, realmente muchas gracias porque ustedes tienen la gentileza, como siempre hemos dicho, para poder dedicarnos o darnos la oportunidad para poder llegar o entrar a su casa, a su hogar y de esa manera pues llevarles, así decíamos, bendición a través de la palabra del Señor. Así que hoy tenemos un nuevo tema y hoy vamos a reflexionar entonces acerca de el valor de la prueba y la esperanza del oasis. El valor de la prueba y la esperanza del oasis. Entendemos que cada prueba es diferente y todos la tenemos, algunos más que otros, pero esa prueba, esos momentos no gratos que muchas veces tenemos que pasar, tenemos que vivir en esta vida, siempre tiene un valor, hay una razón, hay un porqué, hay un propósito, de ahí el valor de la prueba. Pero en medio de la prueba tenemos una esperanza de que el descanso llega, el oasis. Así que el valor de la prueba y la esperanza del oasis. La Biblia dice que Dios tiene un plan para cada ser humano y más aún para cada hijo de Él, para cada hijo suyo. De tal manera que entonces podemos leer en la palabra del Señor, para ser más exactos, en Romanos capítulo 8, en su verso número 28. Dice Romanos 8, 28. Dice así, en Romanos capítulo 8, en su verso que ya citamos, el verso 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo que dice este texto, o por lo que ahí leemos, hermanos y amigos,
podemos decir que todo lo que sucede alrededor, todo lo que sucede alrededor de cada ser humano, todo lo que sucede alrededor de cada hijo de Dios, de cada hombre, cada mujer, hijos de Dios, todo lo que sucede alrededor de cada persona, tiene una razón, tiene un motivo, tiene un propósito de ser, lo cual viene a completar el plan de Dios. Así que la Biblia también nos enseña que Dios es soberano, que nada pasa si no es por su voluntad. Y también nos dice que la voluntad de Dios es perfecta y agradable, dice Romanos 12, 1 y 2. Entonces, vamos a hacer mención y a leer algunos textos en la Biblia, algunos porque no vamos a leerlo todos, son muchos, pero vamos a leer algunos textos que hablan acerca de la soberanía de Dios. Y, por ejemplo, en el Salmo 103, en el verso 22, dice, en todos los lugares de su señorío. En todos los lugares de su señorío. Quiere decir que no hay lugar donde la soberanía, donde el señorío, donde el gobierno de Dios se ejecute. En todos los lugares de su señorío. Daniel capítulo 4, en su verso 3, dice, su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Así que Dios reina, Dios ejerce control, su autoridad, su poder, dice ahí, de generación en generación. En ningún momento de la historia Dios ha quedado fuera, en ninguna generación. Efesios capítulo 1, versículo 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y están hablando estos versículos de la soberanía del Señor. En 1 Timoteo 6:15, 1 Timoteo 6:15 leemos, soberano Rey de reyes y Señor de señores. En Apocalipsis 17:14 dice, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Quiere decir que Él es soberano del universo. Él es el emperador del mundo. En Apocalipsis 19:16 dice también, Rey de reyes y Señor de señores. Es decir, que Él es quien ejerce dominio absoluto sobre todo lo que existe. Sobre todo lo que existe. Hay alguien que ejerce dominio absoluto. Ningún rincón de la tierra, ninguna nación, ningún gobierno humano queda fuera, digamos, del dominio del Señor. Él es soberano. En el Salmo 103, versículo 19 y versículo 22 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. En todos los lugares de su señorío, dice el poeta, bendice alma mía a Jehová. En todos los lugares de su señorío. De tal manera que vaya a donde vaya el hombre, la persona, ahí tiene que reconocer que hay un Dios soberano, que hay alguien que ejerce control, que ejerce dominio sobre todo lo que existe, sobre la naturaleza, sobre las cosas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar y en fin, en el reino animal como también en el género humano.
Entonces todos, absolutamente todos, creo yo que hemos pasado por un desierto o por un valle de sombra. Todos hemos pasado por un dolor, por una preocupación, tal vez por una desesperación, tal vez por una tensión, alguna aflicción o hasta la muerte. Las pruebas, las crisis, los valles de sombra y los desiertos son partes de la realidad de los seres humanos. No podemos evitarlas. Por tal razón, debemos recordar eso en cada momento de nuestra vida. Las pruebas y todos aquellos momentos difíciles, circunstancias adversas, llegan y llegan por algo. De la actitud que tengamos frente a estas cosas es que Dios logrará el propósito por lo cual las permite o envía. Y Él ha dejado entonces este recurso para nuestro desarrollo espiritual, para que nosotros crezcamos en la vida cristiana, en nuestra relación con el Señor, para que nosotros maduremos aún en medio de la prueba. Dios ha dejado ese recurso para nuestro desarrollo espiritual. Y como siempre se ha predicado, es como la medicina que receta el doctor. Solo el que la toma sentirá su efecto. La prueba tiene un propósito y es mostrarnos la enseñanza de Dios, la enseñanza divina, y promover una actitud adecuada para enfrentar y practicar dicha enseñanza. Estamos diciendo eso porque estamos reflexionando sobre la soberanía de Dios. Y todo lo que sucede entonces está bajo el control absoluto de Dios. Nada se le escapa a Él. Nada en absoluto. Entonces debemos recordar también que el desierto es figura de muchas cosas. ¿Recuerdan ustedes que hace un momentito dije que todos hemos pasado por un desierto, por un valle de sombra? Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra. Todos hemos pasado un valle de sombra, un desierto. Y el desierto es figura de muchas cosas, como por ejemplo la desolación, la soledad, las temperaturas altas, digamos, cualquier clase de crisis, hambres, sed, tristeza, dolor, enfermedad, viento, polvo, angustia, animales, peligro, muerte, etcétera, etcétera. El desierto es figura de todo eso. Pero un oasis siempre supone esperanza, solución, frescura, respuesta, agua, vida, salida, sanidad, salud, etc. Porque las cosas han de verse como una oportunidad para aprender de Dios. Deben fortalecer, dijimos, o desarrollar nuestra fe, fortalecer la relación con Dios. Y un momento para poner a prueba nuestra amistad y las buenas relaciones, no solamente con Dios, sino que también con nuestro prójimo. Todos entonces hemos pasado por algún desierto, o quizás en este momento usted esté pasando por un desierto. Entonces, todos hemos pasado por algún desierto donde hemos deseado encontrarnos con un oasis. ¿Cuándo terminará esta pandemia? Ya queremos descansar de ponernos la mascarilla.
Ya queremos descansar de todo esto. Ya estamos cansados. Esperamos todos un oasis. Bueno, este es un desierto por el cual estamos pasando todos. No solo Guatemala, el mundo entero. Todos hemos pasado por algún desierto donde hemos deseado encontrarnos con un oasis de esperanza, con una situación que solucione este problema. Y hermanos, podemos decir que entonces ese es el valor de la prueba. ¿Y saben por qué decimos nosotros que el valor de la prueba? Porque el valor de la prueba nos vuelve a Dios, nos hace volver a Dios, nos hace mirar a Dios, nos hace volver a la palabra de Dios. Cuando posiblemente todo esté bien en la vida o está bien en la vida, posiblemente o en algunos casos no nos volvemos a Dios, nos olvidamos de Dios, nos alejamos de Dios. Y aunque no digamos que, como dice el ateo, dice el salmista, dice el necio en su corazón no hay Dios. Bueno, ese es ateísmo. Y dice el necio en su corazón. Ni siquiera pronuncia la palabra, pero lo dice en su corazón. Entonces, el valor de la prueba nos vuelve a Dios y nos hace volver o nos hace regresar a la palabra del Señor. Entonces, en el Salmo 1, fíjense que en el Salmo 1, bueno, un salmo muy conocido que hoy recordamos, dice, por ejemplo, el salmo número 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y la persona que hace eso, ¿qué? Medita en la palabra. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Recordemos el valor de la prueba. Nos hace volver a Dios. Nos hace enfocarnos en Dios. Como dice aquel hermoso coro, pon tus ojos en Cristo. Y como dice la Biblia en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que entonces nos hace volver a Dios, nos regresa a Dios, nos hace alzar nuestros ojos al cielo, hace que nuestro corazón se eleve, digamos así, al cielo y a la palabra de Dios. Entonces, el Salmo 1 dice que es feliz, pero ¿quién es feliz? Y mire usted en el texto, ¿por qué es feliz? ¿Por qué es feliz? ¿Qué es lo que no hace? Dice, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado esa persona. Bienaventurado ese hombre, esa mujer. Bienaventurado este cristiano. Es bienaventurado, es feliz. ¿Pero por qué es feliz? Y luego el verso 2. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así que miren la actitud del salmista. No solamente es feliz por lo que no hace, sino que también porque medita en la palabra del Señor. Recordemos, el valor de la prueba nos hace volver a Dios y nos hace volver a su palabra. Así que, hermanos,
Por eso es importante la Biblia, la palabra del Señor. En todos esos meses que no hemos tenido el privilegio de reunirnos en la iglesia, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en el templo, en la casa de oración, bueno, seguramente que usted es feliz porque en casa lee, medita, estudia, reflexiona en la palabra del Señor. Y notemos, hay prueba, seguramente que hay, de diversos tamaños y colores, sí, pero esa situación adversa nos hace volver a la palabra. Quizá ya no leíamos la Biblia, o ya no queríamos oír la palabra de Dios. Quizá ya no nos interesaba la palabra del Señor. Y ante la prueba, pues entonces hemos tenido que regresar a la palabra para encontrar en ella la fortaleza, para encontrar en ella digo, ese oasis, ese descanso, esa frescura, esa salud, esa respuesta, esa solución a muchas cosas. El valor de la prueba. Entonces, la palabra de Dios es necesaria en todo tiempo, en buenos y malos tiempos. La palabra del Señor es necesaria. Y es necesaria por muchas razones. Porque el pueblo de Dios debe ser educado por la palabra. Hermanos, en Cristo, no importa cuál sea su comunidad cristiana, su congregación cristiana evangélica a la cual usted vaya. Lo importante es que usted, que cada hijo de Dios, seamos, en este caso, educados por la palabra. ¿Necesitamos ser educados por la palabra? Desde luego, educados por la palabra. Oh, mire, cuando uno anda por ahí y uno escucha a muchas personas platicar y uno se queda sorprendido, de veras, por personas que de 20 palabras que dicen, tal vez una o dos dicen buenas, como nosotros decimos. Y uno dice, pero qué mal educados. ¿Cómo dicen eso? O qué mal educados. ¿Cómo hacen eso? Y mire, la palabra del Señor a nosotros nos enseña cómo vivir en medio de la prueba. Y nos enseña a vivir cuando no hay prueba en nuestra vida. Nos enseña a vivir la vida cristiana en todo tiempo. Nos educa para la vida. Y por eso el salmista dice que el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Educados por la palabra. Y cada día necesitamos avanzar en ese nivel de educación que el cristiano, que el Hijo de Dios recibe a través de la palabra. Otro caso muy importante en esto es que no solamente necesitamos ser educados por la palabra, sino que necesitamos ser guiados por la palabra. Guiados por la palabra. La palabra de Dios nos guía. La palabra del Señor nos enseña el camino a seguir. Nos dice qué hacer y qué no hacer. Cómo reaccionar ante diferentes situaciones de la vida. Necesitamos ser guiados por la palabra del Señor. Todo cristiano. Mire,
Los líderes necesitamos ser guiados por la palabra. Los padres de familia necesitamos ser guiados por la palabra. ¿Y saben por qué? Porque si no somos guiados por la palabra, ¿de qué manera estamos guiando a otros? Oh, mire qué importante. Por eso deseamos que la iglesia del Señor siga siendo guiada por la palabra. No siendo guiada por el criterio puramente humano. No debe ser guiada por el pensamiento humano, por las ideas humanas. Quizás sean buenas, pero debemos ser guiados por la palabra. En el hogar ya dijimos, guiados por la palabra. Padres guiados por la palabra para guiar bien el hogar de acuerdo a la palabra. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Cuando somos guiados por la palabra, vamos a reaccionar de la manera correcta, de la manera adecuada, como debe ser. Hay ejemplos en la Biblia de cómo muchos cristianos reaccionaban ante la prueba. Cristianos que eran guiados por la palabra reaccionaban de una manera adecuada, de una manera correcta. Y hay muchos ejemplos en la palabra del Señor. Así que necesitamos entonces, en medio de la prueba, volver a Dios, volver a la palabra, para que seamos educados por la palabra, siempre educados por la palabra y siempre guiados por la palabra. Pero también necesitamos ser alimentados por la palabra. Note tres cosas muy importantes. Educados por la palabra, guiados por la palabra y, dijimos, alimentados por la palabra. El salmista se alimentaba por la palabra. Él decimos, era educado por la palabra, porque mire cómo vivía, qué no hizo y qué cosas sí pudo hacer. ¿Por qué era feliz? Y luego, guiado por la palabra, alimentado por la palabra, porque en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, ¿qué tanto nos estamos alimentando nosotros de la palabra de Dios? Bueno, el primer caso de COVID en Guatemala fue el día, si no recuerdo mal, el día 13 de marzo. Ya pasó junio, bueno, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 5 meses. 5 meses no hemos podido estar en nuestros templos. Bueno, acudíamos a la iglesia para alimentarnos de la palabra, pero ya no hemos podido. Pero en la casa, seguramente usted está siendo alimentado por la palabra. ¿Esos 5 meses usted ha sido alimentado por la palabra? ¿Ha leído la Biblia? ¿O somos de aquellos que solo en la iglesia leemos la Biblia? ¿Que solo cuando vamos a los cultos? Bueno, en la iglesia nos alimentamos de la palabra, con la prédica, con las lecciones y todo eso. Pero no debe ser solo en la iglesia, debe ser también en la casa, principalmente en esta situación en la que aún estamos atravesando, alimentados por la palabra. Fíjense ustedes que muy importante decir estas tres cosas:
educados por la palabra, guiados por la palabra y alimentados por la palabra. Sí, qué importante. Alimentados por la palabra. Y note aquí el resultado de ser educado, guiado y alimentado por la palabra. Verso 3, Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí hay una vida que manifiesta estas tres cosas. El poeta aquí nos manifiesta que era una persona que verdaderamente estaba siendo educado por la ley, por la palabra de Dios, guiado por la palabra y alimentado por la palabra. ¿Y cuál era el resultado hermoso? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Una vida fuerte, una vida de gozo, una vida bienaventurada, una vida sólida, una vida madura, una vida cristiana así, bien arraigada. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. La frescura. Porque mire, cuando pasamos por un desierto, necesitamos frescura. Y la palabra de Dios es frescura para nuestra alma, para nuestra vida. Por eso dijimos hace un momento que el desierto es figura de muchas cosas. Y que todos necesitamos un oasis que supone descanso, frescura. Aquí, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Hermanos y amigos, nuestra vida, sin importar las circunstancias que vivamos, puede ser una vida arraigada. Nuestra relación con el Señor puede ser profunda, íntima, sólida, y que por nada de este mundo, por nada que suceda a nuestro alrededor, por nada que caiga a nuestros lados, nos podrá derrotar, porque seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, la frescura. Ustedes saben que hay plantas que, bueno, todas las plantas necesitan agua y sol. Y sin esos elementos, las plantas no prosperan. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo está su vida cristiana? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Siente usted que el desierto lo mata? ¿O en medio del desierto, en medio de la prueba, usted siente la frescura de la palabra de Dios? Es importante leerla. Es importante oírla, estudiarla, meditarla, reflexionar en ella. Pero también es importante obedecer la palabra del Señor. Entonces, la prueba es como una ganancia. ¿Y saben por qué la prueba es como una ganancia? Porque nos enseña a confiar en Dios. ¿Verdad que sí? La prueba es como una ganancia. Nos enseña a confiar en Dios y no en nosotros mismos. Nos enseña a depender de Dios y no de nuestros propios recursos. Nos enseña a confiar más en Dios y no en el hombre. Así que en cierta forma la prueba es como una ganancia porque nos enseña a confiar en Dios. Nos enseña a obedecer a Dios. Nos enseña a depender de Dios. ¿Verdad que sí? ¿O de quién estamos dependiendo hoy?
del gobierno. Bueno, el bono familia no nos llegó. Y quién sabe si nos va a llegar. No sabemos cuándo va a venir la vacuna para el COVID. ¿En quién estamos confiando? Y no es que esas cosas sean malas, pero las pruebas son como una ganancia porque nos enseñan a confiar, obedecer y depender más de Dios. Bienaventurado el hombre, o dichoso el hombre que confía en Jehová. En medio de la soledad, en medio del abandono, en medio del ruido tenebroso, de las noticias tenebrosas, en medio del viento fuerte, digamos, que nos apura a buscar refugio en Dios, a reconocerlo como el abrigo eterno, la roca invencible, la salvación eterna y el supremo protector. La prueba tiene un valor, tiene una razón, un porqué, un motivo, un propósito de ser. El valor de la prueba y la esperanza del oasis. Porque en medio de la prueba hay esperanza de que el descanso llega, el refrigerio llega, la frescura va a llegar. El desierto pronto lo cruzaremos. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay otra cosa muy importante. Dijimos que el valor de la prueba nos vuelve a Dios y a su palabra. Y algo más, el valor de la prueba es que nos despoja de la autosuficiencia. Nos despeja o nos despoja, digamos, del orgullo. Nos despoja de la prepotencia humana y nos lleva directamente a Dios con las manos vacías. ¿Se da cuenta? Pedro lo dijo de otra forma. ¿A quién iremos? Sino a ti. El salmista agrega, a nadie más tengo en el cielo, sino solo a ti. Hoy en día hay muchas personas, por supuesto, personas que no han reconocido a Jesús como su Salvador y Señor, que no se quieren humillar delante de Dios. Y mientras no haya humillación, no buscan a Dios, no buscarán a Dios. El valor de la prueba nos despoja de la autosuficiencia. Haz que yo puedo. A mí no me pasa nada. No, eso es autosuficiencia. Yo no necesito. Eso es autosuficiencia. Orgullo y a veces prepotencia humana. Y nos lleva directamente a Dios con las manos vacías, el corazón avergonzado. Eso es humildad. ¿Se da cuenta? Señor, no tengo nada sino a ti. Señor, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Tú lo puedes hacer. El valor de la prueba nos hace depender más de Dios, confiar más en el Señor. Entonces, yo creo que, hermanos, si la humildad nos lleva a Dios con las manos vacías, el corazón avergonzado, la cara cubierta, digamos, por la humillación, la cual nos empuja a implorar por ayuda. ¿Y sabe por qué imploramos ayuda a Dios? Señor, ayúdanos. Señor, líbranos. Señor, ¿sabe por qué? Porque nosotros no podemos. No podemos hacer nada. Y entonces tenemos que humillarnos para implorar ayuda al que sí puede hacerlo todo. Es ahí donde encontramos nuestro oasis.
Es ahí donde encontramos el reposo, el descanso en la persona de Dios, en la persona de Cristo. Es ahí donde empezamos a experimentar la verdadera paz, como dijo Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, creed. ¿Se da cuenta? Es ahí donde encontramos nuestro oasis, cuando enfocamos nuestra mente en Dios, cuando enfocamos nuestra mente en la palabra de Dios. Porque cuando enfocamos nuestra mente en la palabra de Dios produce pensamientos frescos, pensamientos sabios, y de ahí nacen ideas sanas, acciones correctas que nos llevan a estar de acuerdo con la voluntad y el deseo de Dios. Entonces, seguir este proceso, hermanos y amigos, nos ayuda a salir, creo yo, de cualquier crisis, de cualquier desierto, valle o circunstancia en que nos encontremos, porque la palabra de Dios es como un oasis, dijimos, es una frescura en medio del desierto. Por eso debemos ser educados por la palabra, guiados por la palabra, alimentados por la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor es un manantial que refresca a toda hora. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. No le falta la humedad. La frescura siempre está. Entonces, debemos obedecer la palabra de Dios con temor en el corazón. Y obedecer la palabra de Dios con temor en el corazón nos hace vivir en carne propia la presencia de Dios, que nos lleva a un mejor reposo. Él es nuestro reposo, Él es nuestro oasis. Leamos la Biblia, hermanos. Sigamos leyendo la Biblia y estemos tranquilos, porque Dios tiene control absoluto de todo, aunque no lo entendamos. Aunque no nos gusten las cosas que suceden, Dios tiene control de todo. Él reina, es soberano, no se equivoca, no comete errores. ¿Qué se puede temer yendo de la mano de Dios? El salmista lo expresa así en el Salmo 73, verso 23. Dice: me tomaste, dirigiéndose a Dios, me tomaste de la mano derecha. Es decir, Dios lo agarró de la mano. ¿Y qué se puede temer cuando Dios nos agarra de la mano? ¿Qué se puede temer? Es como los niños. Cuando los llevamos de la mano, ellos van seguros, se sienten seguros. No le temen a nada. Mientras estemos cerca de ellos, no le temen a nada. Entonces, ¿qué se puede temer yendo de la mano de Dios? Si el salmista dijo: me tomaste de la mano derecha. Es decir, Dios lo agarró de la mano. Entonces, ¿qué se puede temer? Si Dios me lleva de la mano, si Él me tiene agarrado de la mano. Y en el Salmo 36, versículo 7 y versículo 9, dice el salmista, dice David: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Miren, hermanos, amigos, queridos televidentes, cuán preciosa es la misericordia de Dios. Nada incomparable
no se compara a nada. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Y por eso los hijos de los hombres buscan refugio en ti. ¿Es Dios su refugio? ¿O en quién se está usted refugiando? Dice, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y es una manera de expresar la protección, el cuidado que Dios da a todos aquellos que se refugian en la misericordia del Señor. Y también dice, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Por nada dejemos a Dios. Él es fuente de agua viva. Y es tiempo, y en todo tiempo debemos volcarnos a Él y seguirle, amándolo con todo nuestro corazón. Y entonces, en el Salmos 1 estamos viendo quién es verdaderamente feliz. Y siguiendo en este lineamiento de la felicidad, de por qué es feliz, en el Salmo 119, vamos a ver ahí, versículo 1 al verso 3, Salmo 119, 1 y 3 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. ¿Quiénes? Los que andan en sus caminos. ¿Por qué es feliz? Uno, porque anda en la ley de Jehová. ¿Es alegre? ¿Es feliz la vida cristiana? ¿Andar en los caminos del Señor? Sí. Es una felicidad. Vale la pena. Felices los que andan en la ley de Jehová. Los que andan haciendo la voluntad de Dios. Los que son educados por la palabra. Guiados por la palabra. Alimentados por la palabra. Ellos son felices. Bienaventurados. A pesar de felices. Y dice, bienaventurados los que guardan. Suena a obediencia. Obediencia a la palabra. Y con todo el corazón le buscan. Dice con todo el corazón. Porque hay que buscar a Dios con sinceridad. De todo corazón. Y amarle con todo el corazón. Con todas nuestras fuerzas. Con toda nuestra alma. Con toda nuestra mente. Y dice, mire, ¿qué más hacen los que son educados, guiados y alimentados por la palabra? Verso 3, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Por eso nuestra vida se aparta del mal. Y no importa la circunstancia que tengamos que vivir, nuestra vida será siempre una oportunidad, o siempre debemos vivir alejados o cada día apartándonos del mal. No hacen iniquidad, que en algún momento las cosas no van a salir bien. Se da el caso. Tenemos debilidades, tenemos flaquezas, pero eso no justifica andar haciendo iniquidades, maldades. Eso no justifica seguir una vida de pecado. En medio de la prueba somos tentados a hacer lo que a Dios no le agrada. Somos tentados a olvidarnos de Dios, a dejar la palabra de Dios y empezar a vivir como a Dios no le agrada. Pues hoy estamos viendo
por qué el salmista era verdaderamente feliz. Y hermanos y amigos, debemos pedirle a Dios que nos ayude a apartarnos de toda iniquidad. Sí, estamos propensos a caer, a cometer pecado, a hacer maldad. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a ya no practicar la iniquidad, el pecado. Alguien dijo, es que fíjese usted que pecar es bonito, ¿sí? Y es bonito, y es tan bonito que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Que el Señor nos ayude y que en medio de la prueba nosotros volvamos a Dios, volvamos a su palabra. Que en medio de la prueba, entonces, hermanos, nosotros entendamos que debemos despojarnos de la autosuficiencia, del orgullo, de la prepotencia y reconocer que debemos ir directamente a Dios con las manos vacías, el corazón avergonzado, la cara cubierta por la humillación, la cual nos empuja a implorar por ayuda. Hay un Dios que nos quiere ayudar y nos ayuda, pero tenemos que humildemente ir y decirle, Señor, yo no puedo, yo ya no tengo, pero tú sí puedes, tú sí lo tienes. Eso es humillación. Deseamos que la palabra del Señor siga siendo de bendición para nuestra vida y que a través de la palabra del Señor nos sintamos fortalecidos en medio de la prueba y que a través de la palabra del Señor podamos crecer, podamos madurar y que nosotros nos podamos apropiar de las promesas de Dios y vivir con el entendido de que esas promesas son para nosotros y que Dios cumplirá su palabra. Así que gracias por su atención. Queremos animarle a cada uno de ustedes que nos sintonizan a que siga leyendo la Biblia. Acérquese a Dios. Vuelva a la palabra. Quizás ha sido indiferente a la palabra. Vuelva a Dios, regrese a Dios, regrese a la palabra. Porque la palabra de Dios es muy buena. La necesitamos para vivir en medio de cualquier situación en este mundo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Porque ella sigue siendo la luz que alumbra nuestro camino. Ella sigue refrescando nuestra mente. Gracias porque a través de ella nos diriges y nos enseñas qué hacer y qué no hacer, cualquiera sea la situación que vivamos en este mundo. Hoy que estamos viviendo esta situación, Señor, muy difícil, que tu palabra nos guíe, que tu palabra nos muestre, nos siga mostrando el camino, Señor. Que tu palabra nos alimente para que estemos bien fortalecidos en nuestra fe, que podamos crecer, que podamos madurar y que ninguna prueba nos aparte de ti. Así que danos el deseo de acercarnos a tu palabra, de dedicar tiempo a tu palabra, porque es muy necesaria, porque solamente ella puede dar frescura a nuestro corazón, a nuestra mente en el valle de sombra por el cual estamos pasando, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por habernos dado este tiempo para presentarla y bendecimos a todos nuestros televidentes, deseando, Señor, que los sigas cuidando, bendiciendo y que realmente, Señor, a todos podamos comprender
que necesitamos volver a ti, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que queremos invitarle para que siga, si Dios lo permite, mañana. Una vez más tendremos la oportunidad de seguir meditando en la palabra. Y así que por hoy, gracias por su sintonía y esperamos que mañana, si Dios lo permite, una vez más podamos estar en contacto a través de este medio, ¿verdad?, de comunicación, y de esa manera podamos edificarnos, podamos orientarnos, ayudarnos de alguna manera en, digamos, enfrentar las situaciones de la vida, pero con aquello de que la palabra del Señor seguirá siendo nuestra guía. Bendiciones a todos, les deseamos que el Señor los guarde, bendiga a su familia y siga proveyendo para toda necesidad. Así que hasta la próxima, si Dios así lo permite.